Y muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a mi espacio FinCore, Finanzas Corporativas a tu alcance, a tu disposición. Hoy lunes 17 de marzo les habla para ustedes Marcial Urdaneta, agradecido por los que me siguen, que me preguntaron por la publicación del día viernes. No fue posible por razones personales, sin embargo, las bases sentadas el día jueves les permitieron o les permitirían tomar decisiones acertadas para el día viernes porque decíamos que estábamos en un soporte bien significativo y que pudiese allí rebotar el precio de la acción de las acciones como realmente lo hicieron. Y entonces el viernes 14 de febrero, también después de la publicación de la lectura del índice del precio al consumidor, una medida de amplio aspecto de los costos de la economía estadounidense, la más importante de todas y la que siguen hoy día los inversores, sobre todo por las decisiones de la Reserva Federal, fue más débil de lo esperado. Lo esperado fue 0,3 y la inflación general aumentó un 0,2% con respecto al mes anterior. Es decir, febrero subieron los precios en un 0,2% y eso lo hizo que subieran en un 2,8% interanual promedio y lo estimado fuese 2,9%. Es decir, desaceleración del ritmo de crecimiento de la inflación no es que los precios estén cayendo, sino que está desacelerando el aumento de estos precios. Eso es sumamente importante porque la Fed la sigue de cerca para tomar sus medidas de política monetaria como el subir o bajar las tasas de interés para controlar la inflación. La meta de la Reserva Federal es un 2% interanual y está más baja de lo que se tenía anteriormente. Y esto hizo que el Dow Jones subiera 674 puntos o un 1,65% para cerrar en 41.488. También subió el Standard Poor's en un 2,13%, cerrando en 5.638 y el Nasdaq Composite avanzó, fue el que más avanzó, un 2,61% para cerrar en 17.754. Recordemos lo importante del Nasdaq Composite, que es el más volátil y era el que había retrocedido más significativamente, y ante estas noticias es lo que hace recuperar mejor su posición en el mercado de un 2,61%. Y este fue el mejor día del 2025, tanto para el Standard Poor's como para el Nasdaq. Recordemos que les había dicho el día jueves que estaba en un sensible soporte, un importantísimo soporte, y era probable de que subiera hasta esos niveles de resistencia que le habíamos trazado. Espero que hayan tomado decisiones acertadas en base a información y la información es poder. Entonces, aquí les muestro los futuros del Standard Poor's y observemos las mismas líneas de tendencia que les tengo desde aproximadamente hace una semana, el día martes, le coloqué estas líneas de tendencia o de precios, perdón, donde observamos un fuerte soporte y una fuerte resistencia. Y fíjense lo que hizo el precio durante 3 o 4 días. Lo rompió y los otros 3 días estuvo en esos niveles, pero tocando ese soporte de 5.530 y fíjense cómo se recupera el día viernes. Para el día de hoy, casi tocando la resistencia trazada en 5.671. Lo hizo el viernes. Recuerde, tener conocimiento para operar y tomar decisiones acertadas. Y fíjense la pequeña vela que está haciendo hoy en el mismo nivel de precio de 5.671. Y entonces, ¿qué es lo que debemos estar atentos el día de hoy? A ese nivel de precio. Recordemos que lo más importante al tomar una decisión de inversión de cualquier activo, llamémoslo una propiedad, un vehículo, una vivienda, un par de zapatos o lo que sea, una acción es un activo, es el precio. Debemos analizar el precio.
El viernes 14 de marzo, las acciones de las grandes tecnológicas experimentaron una fuerte recuperación. Lo hizo Nvidia en más de 5%, Tesla en 4%, en más de 4% y Meta ganó cerca de un 3%. Amazon y Apple también subieron y eso fue el resultado del 2,61%. Estas contribuyeron a ese resultado. Las acciones rebotaron tras disipar los temores por los aranceles. Recordemos que los inversores estaban, y todas las noticias en el mercado que uno leía, a pesar de que los fundamentales no eran tan así, era el temor que la presión inflacionaria pudiese lograr el tema de la guerra arancelaria. Ya salieron los datos y se demostró de que estos aranceles no presionaron a la inflación durante el mes de febrero, lo puede hacer en el futuro y eso calmó a los inversores. A pesar que hubo anuncios sobre aranceles, vimos cómo se quiere imponer un 200% a los licores importados desde Europa, ya que Europa tiene un 50% de arancel sobre productos norteamericanos. Y fíjense que esa noticia no afectó al mercado porque lo más importante es los datos factuales, que fue el índice del precio al consumidor, que desaceleró. ¿Ok? Lo demás es especulación. Entonces, datos duros, eh, información fáctica, factible, tangible, eh, disipa especulaciones. Y gracias a esos datos de inflación, el mercado se recuperó. Este repunte del viernes no logró salvar los tres principales índices de pérdidas semanales. Esto también es importante decirlo. Y a pesar de que hubo ese ligero rebote, no fue suficiente para que el Dow Jones cayera aproximadamente un 3,1% durante la semana y el Standard & Poor's y el Nasdaq cayeron más del 2% y registraron su cuarta semana consecutiva de pérdidas. Observémoslos en esta gráfica de semana. Fíjense que les dejo los mismos niveles de precio de soportes y resistencias importantes encontradas, pero ahora observemos la gráfica en una temporalidad de semana y veamos cómo la línea media de 50, la simple moving average de 50 es atravesada el día, en la semana pasada y el día de hoy está allí en esa media de 50, que no es casualidad, es similar a los $5,671 que les dejamos como fuerte resistencia desde la semana pasada. Vean qué interesante cómo esas cuatro caídas de semanas, cuatro velas cayendo durante 4 semanas, un mes, desde sus máximos históricos. ¿Qué es lo que podemos esperar el día de hoy? No lo sabemos, sin embargo, lo interesante es que está en esa media móvil de 50 en semana, lo cual es un indicador muy positivo. Si la rompe, ya rebotó en ese significativo soporte de 5,530 la semana pasada. Si la rompe hacia arriba, que es lo que se está percibiendo, pudiese ser otro día alcista para la bolsa. Eso sí, si todo lo demás permanece constante. Ceteris paribus, ¿ok? Bueno, señores, seguimos con las noticias y observamos que para hoy lunes los futuros de las acciones cayeron ligeramente esta mañana, que fue la vela que acabamos de ver, significativamente pequeña, lo que nos denota indecisión. Los futuros del Dow Jones cayeron en un 0,31%, los de el Standard & Poor's solo lo hicieron en 0,18% y el Nasdaq solo en un 0,05%, relativamente bajo, y lo que nos indica es una pelea entre osos y toros. Veamos cómo ha sido el comportamiento en temporalidades de 15 minutos. Este fue el mercado del día viernes. Fíjense lo lindo que subió, aunque con mucha volatilidad, porque no les indican las grandes sombras y mechas dejadas
en las temporalidades de 15 minutos. Eso nos indica mucha volatilidad, sin embargo, observamos la recuperación del mercado del día viernes. Luego una lateralidad por el fin de semana y desde esta mañana o esta madrugada estamos observando una ligera subida, una ligera recuperación, aunque todavía está por debajo de los niveles cerrados el día viernes. Por eso es la pequeña pérdida que les mencioné anteriormente. También el secretario de Tesoro, Scott Bessent, informó no estar preocupado por las recientes correcciones. Dijo, llevo 35 años en el sector de inversión y puedo asegurarles que las correcciones son saludables, son normales. Esto lo hace siempre los mercados. Declaró el domingo en el programa Meet the Express de la cadena NBC. Lo que no es saludable es directamente que se produzcan mercados eufóricos, como las 4 semanas anteriores, así es como se produce una crisis financiera. Habría sido mucho más saludable si alguien hubiese frenado la situación de euforia al alza del 2006 y el 2007. No habríamos tenido problemas en el 2008. Recordemos que para tomar decisiones de inversión tenemos que analizar el pasado y el pasado nos da mucha información de lo que se pudiese suceder en el futuro para tomar decisiones de inversión el día de hoy. Eso va a ser parte de mi espacio de inteligencia emocional que les tengo prometido para esta semana. El lunes 17, así que tenemos que estar muy atentos. Wall Street se camina a una semana de gran actividad bursátil y se espera ampliamente que la Reserva Federal mantenga estables los tipos de interés a concluir su última reunión de política monetaria el día miércoles. El 97% de los encuestados dice que se van a mantener las tasas de interés. Sin embargo, esto va a generar expectativa el día miércoles y antes de esos anuncios, los mercados generalmente lateralizan y en lateralidades se sugiere no invertir. ¿Por qué razón? Porque todo es indeciso. Necesitamos volatilidades tanto para el alza como para la baja para tener recuperación o revalorización de los activos financieros. Entonces, ante esa noticia del día miércoles hay que estar atentos. Los comentarios de su presidente Jeremy Powell serán monitoreados de cerca después que reiteró a principios de este mismo año 2025 que el Banco Central no tiene prisa por bajar los tipos de interés. El informe de ventas de minoristas de los Estados Unidos que se publicará hoy lunes 8:30 de la mañana brindará información sobre la situación del consumidor. Estemos atentos a las 8 de la mañana, no se ha publicado ese dato al momento de grabar esta transmisión. Los economistas encuestados por Dow Jones esperan que las ventas minoristas hayan aumentado un 0,6% en febrero. Si aumentan más de lo esperado o si aumentan las ventas de los minoristas, es probable que los inversores lo vean desde el punto de vista positivo y el mercado pueda recuperarse. Ahora, si los datos son por debajo del estimado, a lo mejor esa indecisión que estamos observando vuelva a hacer que se retrocedan los mercados. Atento a esta información, mercados ligeramente más bajos que el cierre del viernes, pero recuperándose para el día de hoy. Venimos de una importante noticia de la inflación y si estás haciendo scalping es un día a la vez. Si estás invirtiendo en swing o a largo plazo, es oportunidad para comprar activos financieros que se puedan revalorizar en el tiempo porque están sumamente bajos. FinCor, finanzas corporativas a tu alcance, les habló para ustedes Marcial Urdaneta. Y como siempre les digo, con Dios los dejo y con Dios me voy. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.